Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bernardo Otavo, psicólogo, especialista en gerencia pública y como ya es costumbre, hoy llegamos con un tema muy interesante. Este tema a solicitud de muchas personas que nos han escrito por las diferentes redes sociales indicando que les gustaría que tratáramos el siguiente tema y tiene que ver con la teoterapia. Me han dicho que quieren saber, que quieren aprender sobre dicho tema. Así que, para complacerles, vamos a hablar en unos breves minutos de la teoterapia. Y empezamos por la definición desde el punto de vista etimológico de la palabra teoterapia. Es una palabra compuesta. Teo, Dios, terapia, alivio, asistencia, curar. Entonces, la teoterapia es el alivio, la curación a través de Dios. Así que para todos ustedes, personas muy creyentes, les invito para que me acompañen durante todo este video. No se lo pierdan. Así que quiero arrancar con un texto bíblico, porque el libro de libros que condensa toda la historia de Dios se llama la Biblia. Así que no podríamos hablar de Dios sin citar la Biblia. Y quiero citarles un versículo del Nuevo Testamento en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué les quiero decir con esta cita que traigo a colación? Pues que si creemos en Dios, hallaremos cura para muchas de nuestras fatigas. Pero si no creemos en Dios, definitivamente la teoterapia no es lo suyo. Así que cuando nos allegamos a Dios, debemos creer, tener la fe de que Dios le va a ayudar. Ahora, quiero también compartirles un texto bíblico por allá en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que Jesús siempre trabajó en pos de la humanidad. Siempre vino, siempre estuvo curando enfermos, sanando leprosos, levantando paralíticos, resucitando muertos. Y lo hizo en aquel tiempo, y los que creemos en Dios sabemos que lo sigue haciendo. Por ello, la importancia de la teoterapia, de creer en Dios y saber que Dios nos puede ayudar y nos puede curar. Ahora, remontémonos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo un varón de Dios seleccionado por Dios llamado Moisés. Moisés fue el escogido y el salvado de entre las aguas para sacar a un pueblo que estaba esclavo en un imperio en su momento, que era el imperio egipcio. Ese pueblo era el pueblo de Israel. Ese pueblo duró 400 y tantos años como esclavo. Y Moisés fue llamado por Dios para sacarlo. Y después de que ocurrieron muchas cosas por el desierto, atravesaron el Mar Rojo, ocurrieron muchas señales, muchos milagros, y llegaron a cierto punto en el desierto, pero el pueblo era bastante. Y Moisés estaba entrado en años y tenía que atender todas las situaciones que se presentaba al pueblo. Y por supuesto que no daba con el tiempo para responder a todos, y cada vez era mayor el desgaste. Llega un varón a Moisés, que fue su suegro, y le dice: Moisés, no debería de actuar así. Usted va a acabar con su vida. Estoy parafraseando lo que dice el texto del Antiguo Testamento. Usted debe organizar para que no sea usted solo el que atienda a todo el pueblo, sino que usted delegue responsabilidades en otros buenos líderes que sean aptos, que sean idóneos para hacer el trabajo que usted viene haciendo. Unos van a liderar a 50, otros a 100 y otros a 1000.
y ellos van a solucionar entre ellos las cosas menores, las cosas que se puedan solucionar. De tal forma, Moisés, que a usted llegue solo las cosas más graves, las que ellos no puedan solucionar. Es así que Moisés siguió el consejo de su suegro Jetro y pudo aliviar, si se quiere, en mucho esa responsabilidad, esa carga que le generaba estrés, cansancio, angustia, ansiedad y otra serie de cosas desde el punto de vista psicológico que pudo haber experimentado Moisés. Entonces, la teoterapia tiene que ver precisamente con esa convicción plena que Dios tiene la potestad, tiene el poder y la capacidad para llevarnos a obtener ese alivio para nuestras almas, ese alivio para nuestro espíritu, ese alivio para nuestro cuerpo. Ahora, no venimos ni creemos en aquellos charlatanes que manifiestan y dicen que tienen poderes milagrosos y que sanan y curan. No, yo creo que ese poder es suyo, mío, directamente con Dios. Dios directamente con cada ser, con cada individuo en particular, lo invita, como dice Jesús en el Nuevo Testamento. Y tú cuando orares, entra a tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Esa oración, esa convicción es individual y esa no depende del amigo, del vecino, del líder, de una u otra persona. Esa convicción depende de cada uno de nosotros. No es cierto desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la teoterapia, que sea otra persona la que le vaya a dar la cura. Cuando usted cree en Dios, es Dios mismo el que le da la cura. Ahora, si usted no recibe ese alivio, pueden ser muchos factores. Puede ser que Dios le da la fuerza para que usted lo pase, para que usted lo viva, porque esa experiencia le va a dar una enseñanza. El apóstol Pablo, uno de los escritores más prodigiosos en el Nuevo Testamento, sufría también de algunos ataques y de algunos males. Y alguna vez, o no una, sino muchas veces, oraba a Dios y le decía: Señor, quítame este aguijón de la carne, es decir, esta enfermedad. Y el Señor le decía, Dios le respondía: bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Pues que Dios le dice al hombre: tranquilo, no se angustie, que esa enfermedad que usted está viviendo lo va a fortalecer. Voy a hacer que la lleve durante un tiempo o durante mucho tiempo para que se forme como persona. Porque el mismo Jesús decía en el Nuevo Testamento, queda registrada en sus palabras y dice: porque es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano o sin un pie o sin un ojo, que ir a condenarse con todo el cuerpo completo. Si yo tengo salud, tengo dinero, tengo riqueza, tengo fama, tengo poder, pero tengo un genio que maltrata a todo el mundo, tengo malas relaciones personales, malas relaciones interpersonales, malas relaciones familiares, pues puedo tener mucho dinero, mucha salud y todo el cuerpo completo, pero no estoy realmente entrando a esa presencia de Dios. Estoy alejándome cada vez más de Dios. Así que la teoterapia es esa convicción plena, es esa certeza de que Dios está allí y de que Dios tiene el poder para curarnos, pero también tiene el poder para decirnos: no, te voy a llevar en esa circunstancia para formarte. Porque también hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ustedes, muy creyentes en Dios, en el Antiguo Testamento hay un libro y una historia muy reconocida, que es la de Job. Job perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió sus bienes, sus propiedades, perdió su salud. Le llegó una llaga que dice la Biblia en el Antiguo Testamento que era desde la coronilla hasta la planta del pie y que se aplicaba ceniza porque no se podía rascar y le picaba mucho. Pero Dios lo tuvo allí durante un cierto tiempo y después de que perdió todo, Job nunca desconfió de Dios y dijo: Job,
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Jehová Dios dio y Dios también quitó. Bendito el nombre de Dios. Así que nosotros cuando estemos en una situación y porque Dios no nos escucha de una vez, de facto nos cura, no dudemos que Dios se ha separado, que Dios ha perdido su poder. No, la fe es esa convicción, es la certeza de lo que no se ve y esa convicción de lo que se espera. Esperamos nuestra sanidad. Ahora, si no recibimos la sanidad, tenga plena confianza que Dios le va a dar la fortaleza para vivir esa situación con armonía, con paz en su corazón, con paz en su familia. Job, por último, dice que fue restaurado y las hijas de Job fueron las más hermosas mujeres sobre la faz de la tierra. Y Job fue prosperado 7 veces más de lo que inicialmente tuvo. Así que la teoterapia, el alivio en Dios, la cura en Dios, está dispuesta siempre. Allí está Dios permanentemente diciéndole a la humanidad, aquí están mis manos sanadoras. Aquí está el sacrificio que yo hice en la cruz por todos ustedes. Acéptelo. Pero algo que sí es cierto, Dios nunca lo va a obligar a que usted crea en Él. Jesucristo nunca le va a obligar a que usted crea en Él. Porque perdería, entre comillas, la esencia y los atributos de perfección. Porque nos quitaría el libre albedrío, la libre capacidad de decidir. Entonces, como nosotros, los seres humanos, somos los que decidimos, por eso están las manos extendidas de Dios. No solamente para curar las enfermedades físicas, sino para curar las enfermedades del alma y para curar las enfermedades que nos afectan en la cotidianidad y para llenarnos espiritualmente, para vivificar ese espíritu, porque desde la teoterapia los seres humanos constamos de 3 partes: cuerpo, soma, alma, psique y espíritu, que es esa conexión inmaterial, invisible con ese ser supremo. Así que eso es parte de lo que significa la teoterapia. Tener convicción de que Dios está allí y está allí porque somos creación suya, somos creación de Dios. Y dice un texto por allá en el Antiguo Testamento también, creo que en Isaías, dice que Dios nos hizo a nosotros para gloria y honra de su nombre. Es decir, como cuando usted hace ese trabajo y ese trabajo usted siente que le quedó tan bien hecho, que usted se siente orgulloso, orgullosa de lo que hizo, de esa labor de sus manos. Asimismo Dios nos hizo a nosotros y no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Pero otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta, lo que aquí suframos, la teoterapia, tiene que ver precisamente con esa convicción de Dios, como les decía. Pero lo que aquí suframos no es de comparar con lo que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo dice en uno de sus escritos, en el Nuevo Testamento, que aquí sufriremos, quizá, pero también tendremos bendición. Pero lo que se presente aquí, no vamos a compararlo con lo que nos espera allá, en la vida eterna. Los que creemos en Dios, todos ustedes que creen en Dios, saben que nos espera una vida después de esta, en Dios. Siempre y solo siempre si creemos en Él. ¿Y qué es creer? Saber que Él está allí, saber que nos está llamando, saber que de mí depende si le acepto en mi corazón, en mi vida, para que me alivie, para que me lleve, para que rompa esas cadenas que me están atando, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de mi voluntad, de mis emociones y desde el punto de vista de mi espíritu. Así que les invito para que hagamos práctica de la teoterapia. Hoy, más que nunca, la sociedad desea y necesita a Dios. Pero no el Dios dinero, no el Dios poder, no el Dios fama, no el Dios material, sino el Dios
invisible que llena todo lo visible. El Dios de dioses y Señor de señores. Y ese se llama Jesucristo. Así que la teoterapia tiene que ver precisamente con ese alivio en Dios, ese descanso para nuestras almas, esa confianza plena de saber que hemos sido creados para gloria de Dios y que no seremos avergonzados. No obstante lo que suframos aquí, vamos a vivir alegremente, porque esperamos nuevas cosas, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en pensamiento de ningún hombre sobre la tierra, son las que Dios tiene para usted y para cada uno de nosotros que creemos en Él. Así que descanse en Dios, ponga toda su situación en Dios y crea que Dios le va a responder. Le va a responder en la forma más perfecta, porque Dios sabe qué es lo que necesita usted y qué es lo que necesito yo. Muchas gracias y en una próxima oportunidad abordaremos otros temas.